El sol se hundía tras los edificios de la Avenida Libertador como una moneda de cobre oxidada, derramando luz rojiza sobre el asfalto caliente. El aire olía a gasolina quemada, a grasa de fritanga que se pegaba a la piel, a orina de gato y a algo más dulce, algo que flotaba por encima de todo, perfume caro, notas de oud y vainilla chamuscada que se deslizaban desde la ventanilla abierta de un Mercedes negro. Cobre estaba allí, entre los restos de una bolsa de basura rota. Sus patas delanteras hurgaban con cuidado, apartando cáscaras de plátano y cartones húmedos. Tenía hambre, pero no desesperación, había aprendido a esperar. Su pelaje, de un tono rojizo sucio que los niños del barrio habían bautizado como cobre, años atrás, se pegaba al cuerpo en mechones desiguales. Una oreja caída, la otra siempre alerta. Cicatrices ocultas bajo el pelo, como mapas de batallas que nadie recordaba. El zapato llegó sin aviso. Primero fue el tacón, un destello de charol negro que cortó el aire con un silbido agudo. Golpeó su hocico con la precisión de un martillo. El mundo se partió en dos mitades, una roja, otra negra. Cobre rodó hacia atrás, las patas traseras pataleando contra el bordillo. El dolor fue un trueno dentro de su cabeza, un estruendo que ahogó todos los sonidos de la avenida. Sintió el hueso crujir, la sangre caliente brotar por la nariz, el sabor metálico que le llenó la boca. Desde el Mercedes, una voz de cristal roto, fuera, escoria. Valeria Santa Cruz bajó del coche con la elegancia de quien nunca ha pisado lodo. Llevaba un vestido negro ajustado, el cabello recogido en un moño perfecto. El zapato derecho, el que había usado como arma, estaba ahora en su mano. Lo sostuvo un segundo, como si evaluara el daño, y luego lo lanzó contra el perro con desprecio. El tacón se clavó en el asfalto, roto. Un trozo de charol se desprendió y quedó allí, brillando bajo la luz mortecina. Cobre no gruñó. No ladró. Solo se quedó quieto, respirando con dificultad, los ojos fijos en la mujer. El olor. Ese olor. Lo había olfateado antes. No en la calle, no en los contenedores. En otro lugar. Un lugar con jaulas. Con agua fría. Con un cachorro que ya no respiraba. Valeria volvió al coche. El chofer cerró la puerta. El Mercedes arrancó, dejando una nube de polvo y perfume. Mateo estaba escondido tras un contenedor oxidado. Tenía 11 años, el pelo revuelto y las manos sucias de tierra. Era el hijo del jardinero de la mansión Santa Cruz, aunque su padre le había prohibido acercarse a la avenida. Vio todo. Vio el zapato. Vio la sangre. Vio cómo el perro no se movió hasta que el coche desapareció. Cobre, susurró, el perro lo miró. No con miedo. Con algo más profundo. Como si lo reconociera. Mateo dio un paso. Luego otro. Pero el chofer, que había vuelto por el zapato roto, lo vio. Niño. ¿Qué haces aquí? Vete a casa. Mateo corrió. Sus zapatillas golpearon el asfalto, el corazón latiéndole en la garganta. No miró atrás. No vio cómo Cobre se levantó, cojeando, la sangre goteando sobre el pavimento caliente. El perro siguió el rastro. No era venganza. Era memoria. El olor lo llevaba. A través de callejones, bajo puentes, entre basureros. El dolor en el hocico era un latido constante, pero el olor era más fuerte. Oud y vainilla. Miedo y poder. Lo había olfateado en una jaula años atrás. En una perra preñada que gemía. En un cachorro que flotaba boca abajo en una piscina. El rastro lo llevó a un taller abandonado en las afueras. La puerta estaba entreabierta, oxidada. Dentro, olor a aceite, a desinfectante, a sangre vieja. Lucía Arriaga estaba allí, inclinada sobre una mesa improvisada. Llevaba una bata blanca manchada, el cabello recogido con un lápiz. Sus manos temblaban ligeramente mientras cosía una herida en la pata de un gato callejero. Cobre entró sin hacer ruido. Se dejó caer junto a la mesa, la cabeza sobre las patas delanteras. La sangre seguía goteando. Lucía lo vio. Sus ojos se abrieron. Dios mío, dejó al gato. Se arrodilló junto al perro. Sus manos eran firmes, pero su voz temblaba. ¿Quién te hizo esto? Cobre no respondió. Solo respiró. El olor de Lucía era diferente.
a jabón, a café, a algo que no dolía. El asistente de Lucía, un chico flaco con tatuajes en los brazos, se acercó. Huele a perfume caro. Ese olor, lo conozco. Es de la Santa Cruz. Lucía no dijo nada. Limpió la herida con alcohol. Cobre se tensó, pero no se movió. El dolor era un fuego, pero el fuego ya lo conocía. Mientras cosía, Lucía habló en voz baja. No al perro. A sí misma, este no es un perro cualquiera. Mira cómo te mira. Como si entendiera, el chico se acercó al zapato roto que Cobre había traído en la boca. Lo había recogido del asfalto. Lo llevaba como un trofeo. O como una prueba. Este tacón es de diseñador. Valeria Santa Cruz. La vi en las revistas. La que tiene el laboratorio de cosméticos. Lucía terminó la sutura. Limpió la sangre. Puso una venda improvisada. Descansa, le dijo al perro. Mañana veremos qué hacemos, pero Cobre no descansó. En la oscuridad del taller, mientras Lucía y el chico hablaban en susurros, Cobre olfateó el zapato. Lo acercó al hocico herido. Había algo pegado al tacón. Un mechón de pelo. Humano. Rubio. Con el mismo olor que el perfume. Pero debajo, otro olor. Más profundo. Más antiguo, sangre de cachorro. Cobre se levantó. Cojeó hasta la puerta. La noche estaba fría. La ciudad rugía a lo lejos. El rastro seguía allí. Oud y vainilla. Miedo y poder. Llevaba a la mansión. Lucía lo vio irse. No lo detuvo. Vuelve, susurró. Por favor, pero Cobre ya no escuchaba. Solo olfateaba. Solo seguía. El dolor en el hocico era un recordatorio. El zapato roto, una promesa. En algún lugar, en la mansión de los espejos, Valeria Santa Cruz se miraba en un vestidor lleno de zapatos. Contaba sus pares. 247, uno menos. No sabía que uno de ellos ya no era suyo. No sabía que el perro al que había golpeado no olvidaba. No sabía que el rastro que dejaba su perfume era una cuerda, y que Cobre la seguía, paso a paso, sangre a sangre, olor a olor. La noche se cerró tras él. El taller quedó en silencio. Lucía miró el espacio vacío donde había estado el perro. El zapato roto seguía allí, sobre la mesa. El chico se acercó. ¿Crees que vuelva? Lucía no respondió. Solo miró la sangre en el suelo. La forma que había dejado el cuerpo del perro. Como una sombra. No, dijo al fin. Creo que va a empezar. Fuera, Cobre cojeaba por las calles. La ciudad era un laberinto de olores. Pero uno brillaba más que los demás. Oud y vainilla, miedo y poder. El rastro lo llevaba a la mansión, a las jaulas, a la perra que gemía, al cachorro que ya no respiraba. Cobre no sabía de venganza, solo sabía de memoria, y la memoria olía a sangre. Las alcantarillas olían a agua estancada, a ratas muertas, a hierro oxidado y a algo peor, a zapatos que nunca habían pisado lodo. Cobre avanzaba cojeando por el túnel, la pata vendada rozando el cemento húmedo. Cada paso era un latido de dolor en el hocico, pero el olor lo empujaba. Oud y vainilla, ahora mezclado con tierra húmeda y miedo humano. El rastro bajaba, se retorcía, se perdía en bifurcaciones que olían a orina y a promesas rotas. Un gruñido ronco lo detuvo. Delante, una sombra más grande que la suya. Un perro viejo, ciego de un ojo, el pelaje gris como ceniza. El fantasma. Así lo llamaban los perros de la calle. No porque estuviera muerto, sino porque aparecía cuando nadie lo esperaba y desaparecía antes de que alguien pudiera tocarlo. Hueles a sangre cara, dijo el fantasma. Su voz era un susurro seco, como hojas pisadas. Y a algo más. A jaulas. Cobre no respondió. Solo olfateó. El olor del viejo era a túneles, a huesos roídos, a lealtad antigua. Ven, dijo el fantasma. Te llevo. Pero no mires atrás. Avanzaron. El túnel se estrechaba. El agua llegaba a las patas. Cobre sentía el frío subirle por las piernas, pero no se detuvo. El olor era más fuerte ahora. Oud y vainilla. Miedo y poder. Y debajo, otro olor, perra preñada. Gemidos. Agua fría,
El fantasma se detuvo ante una rejilla oxidada. Arriba, el jardín de la mansión. Luces de seguridad que parpadeaban como ojos. El olor salía por allí, mezclado con cloro y rosas cortadas. Sube, dijo el fantasma. Pero recuerda, los humanos no ven lo que no quieren ver. Cobre empujó la rejilla con el hocico herido. El metal cedió con un chirrido. Salió al jardín. La hierba estaba cortada al milímetro. Los rosales olían a químicos. El aire era más limpio, pero no menos peligroso. Se escondió entre los arbustos. La mansión se alzaba delante, un bloque de mármol y cristal. Ventanas altas. Luces dentro. Sombras que se movían. En el vestidor del segundo piso, Valeria Santa Cruz se miraba en un espejo de cuerpo entero. Llevaba un camisón de seda negra. El cabello suelto. Contaba sus zapatos alineados en estanterías de cristal. 247 pares. Uno menos, señorita Valeria, dijo su asistente desde la puerta. Era una mujer delgada, con voz de secretaria. El chofer encontró el zapato. Está roto. Y había sangre. Valeria no se giró, era un animal sucio. Si vuelve, que lo maten. Tomó un par nuevo. Tacón alto. Charol rojo. Se lo puso. Caminó por el vestidor. El sonido de los tacones era un eco perfecto. Algo más, el jardinero pidió hablar con usted. Dice que su hijo vio algo en la avenida. Valeria se detuvo. Despídalo. Pero, despídalo. El asistente salió. Valeria se quedó sola. Se miró en el espejo. Tocó su rostro. Las arrugas apenas visibles. El siren funcionaba. Pero no lo suficiente. Bajó al laboratorio subterráneo. El ascensor privado olía a desinfectante. Las puertas se abrieron a un pasillo blanco. Jaulas alineadas. Perros dentro. Algunos dormidos. Otros despiertos, con los ojos cosidos o inyectados. Valeria caminó entre ellas. Se detuvo ante una jaula grande. Dentro, una perra mestiza. Cicatriz en el lomo. Ojos cosidos con hilo negro. Gemía suavemente. Pronto, dijo Valeria. Tu sacrificio será eterno. La perra olfateó. Reconoció el olor. Oud y vainilla. Miedo y poder. Y algo más. Sangre de cachorro. En el jardín, Cobre avanzaba entre las sombras. El dolor en el hocico era un recordatorio constante. Pero el olor lo guiaba. A la perra. A la jaula. Una ventana se abrió en la casa del jardinero. Mateo asomó la cabeza. Vio al perro. Sus ojos se abrieron. Cobre bajó descalzo. La hierba fría bajo los pies. Llevaba un trozo de pan en la mano. Se acercó despacio. Cobre lo miró. No se movió. Mateo se arrodilló. Le ofreció el pan. Cobre lo tomó con cuidado. Lamió la mano del niño. Salada. Temblorosa. No deberías estar aquí, susurró Mateo. Mi papá dice que la señora es mala. Cobre olfateó la mano. Olía a tierra. A jabón barato. A miedo. Pero no a crueldad. Mateo miró la venda en la pata del perro. ¿Te duele? Cobre se sentó. Apoyó la cabeza en la pierna del niño. Cerró los ojos. Por un momento, el dolor se fue. Arriba, en la mansión, Valeria volvió al vestidor. Se quitó los zapatos rojos. Tomó un frasco de perfume. Oud y vainilla. Lo roció en el cuello. El olor llenó la habitación. En el jardín, Cobre levantó la cabeza. El olor era más fuerte. Venía del laboratorio. De la perra. Se levantó. Cojeó hacia la casa. Mateo lo siguió. Espera, pero Cobre no esperó. Encontró una puerta trasera. Entreabierta. Olía a cocina. A grasa. A humanos dormidos. Entró. El suelo era de mármol frío. Sus patas resbalaron. Mateo lo alcanzó. Lo tomó del collar improvisado. No. Es peligroso. Cobre se soltó. Avanzó. El olor lo llevaba.
Bajó unas escaleras. Un pasillo. Una puerta metálica. Mateo lo siguió. El corazón le latía en la garganta, la puerta estaba cerrada. Pero había una rejilla en la base. Cobre olfateó. El olor era abrumador. Perra preñada. Gemidos. Agua fría. Empujó la rejilla. Cedió. Entró. Mateo se quedó fuera. Miró la puerta. Luego al perro. Cobre. Dentro. El laboratorio. Luces frías. Jaulas. La perra cocida gemía. Olfateó. Reconoció el olor. Sangre de cachorro. Cobre se acercó. La jaula era alta. Intentó abrirla con las patas. No pudo. La perra lo miró con los ojos cosidos. Gimió más fuerte. En ese momento, las luces de seguridad se encendieron. Rojas. Parpadeantes, una voz por los altavoces, intruso detectado. Sector laboratorio, Cobre se giró. La puerta metálica se cerró. Mateo gritó desde el otro lado, Cobre, el perro corrió hacia la puerta. Golpeó con el cuerpo. No cedió, la perra gemía. Cobre volvió a la jaula. Intentó de nuevo. Sus patas sangraban. La venda se soltó, las luces rojas parpadeaban. El olor a gas comenzaba a filtrarse. Cobre miró a la perra. Luego a la puerta, no había salida. Pero el olor seguía allí. Oud y vainilla. Miedo y poder, y ahora, algo más, gas. Las luces rojas latían como un corazón enfermo. El laboratorio olía a desinfectante, a miedo animal y a algo nuevo, gas dulce, pegajoso, que se colaba por las rejillas. Cobre sintió el primer pinchazo en la garganta. La perra cocida gimió más bajo, como si supiera que el aire se volvía veneno. El perro arañó la puerta metálica, las uñas chirriaron contra el acero. Nada, desde el otro lado, Mateo golpeaba con los puños, Cobre. Abre, el niño tenía la voz rota. Había corrido descalzo por pasillos de mármol, siguiendo el olor a perro mojado y sangre. Ahora estaba atrapado entre la puerta cerrada y el eco de sus propios latidos. Cobre empujó con el hombro, el metal vibró, pero no cedió. El gas ya le picaba los ojos. Vio la rejilla de ventilación en lo alto, demasiado alta para él, perfecta para un niño. Cobre se giró hacia la jaula. La perra había dejado de gemir. Su pecho subía y bajaba lento, como si cada respiración costara una vida. El perro se alzó sobre las patas traseras, apoyó las delanteras en los barrotes. El dolor del hocico le atravesó la cabeza, pero mordió el candado. El metal sabía a óxido y a desesperación. Tiró. El candado se movió 1 milímetro, Mateo entendió. Se subió a una mesa rodante, saltó, se agarró al conducto de ventilación. El metal estaba frío y resbaladizo. Se impulsó con los codos. El conducto era estrecho, sus hombros rozaban las paredes. Avanzó a rastras, el aire cada vez más denso. El olor a gas le quemaba la nariz. Tosió. Siguió, dentro del laboratorio, Cobre tiró otra vez. El candado se dio con un chasquido seco. La puerta de la jaula se abrió. La perra no se movió. Cobre entró, lamió su hocico cocido. Ella olfateó, sangre de cachorro, dolor, hogar. Se levantó temblando. Sus patas traseras apenas la sostenían. Cobre la empujó con el hombro. Salieron juntos, el gas ya formaba una niebla baja. Cobre tosió. La perra tropezó. El perro la sostuvo con el cuerpo. Miró la rejilla de ventilación. Demasiado alta. Miró la puerta. Cerrada. Miró el armario de suministros. Entreabierto, corrió, empujó la puerta con el hocico. Dentro, estanterías, frascos, una escalera plegable. La perra lo siguió. Cobre cerró la puerta del armario con el lomo. Oscuridad. El olor a gas se filtraba por debajo. Mateo gritó desde el conducto, Cobre. Aquí, el niño había llegado al otro extremo. Empujó una rejilla.
cayó dentro del armario. Aterrizó sobre bolsas de algodón. Vio al perro. Vio a la perra. Dios, Mateo abrazó a Cobre. El perro lamió sus lágrimas. La perra se acurrucó contra la pared, jadeando. El niño miró alrededor. Encontró la escalera. La desplegó. Subió. Empujó la rejilla superior. Luz de pasillo, vamos, Cobre empujó a la perra. Ella subió con dificultad. Mateo la ayudó. Luego Cobre. Salieron a un pasillo de servicio. El suelo era de linóleo frío. El olor a gas quedaba atrás, pero el miedo no. Mateo cerró la rejilla. Miró a la perra. Sus ojos cosidos eran 2 heridas negras. Le acarició la cabeza. Te vamos a sacar, Cobre olfateó. El rastro de oud y vainilla subía por una escalera de caracol. Pero también olía a algo nuevo, papel, tinta, miedo humano. Mateo lo siguió. Subieron. Llegaron a una puerta entreabierta. Dentro, un cuarto pequeño. Archivos. Computadoras apagadas. En la pared, un panel de llaves. Mateo tomó una. Etiqueta, llave maestra laboratorio. La guardó en el bolsillo. Cobre olfateó el suelo. Encontró un conducto de ventilación más ancho. Lo empujó. Entraron. Avanzaron a gatas. El metal resonaba bajo sus cuerpos. El perro iba delante, la perra en medio, Mateo atrás. El conducto se bifurcaba. Cobre eligió el que olía a jardín. Salieron a un cuarto de calderas. Oscuro. Húmedo. El fantasma estaba allí, sentado sobre una tubería. Su ojo ciego brillaba bajo la luz de emergencia. Llegaron, dijo. Pero no solos, señaló con la cabeza. Al fondo, un túnel. Más allá, voces. Guardias. Linternas. Mateo tembló. Como salimos, el fantasma se levantó, por donde los humanos no miran, los guió. El túnel era estrecho, el techo bajo. El agua llegaba a los tobillos. Cobre cojeaba, pero no se detenía. La perra jadeaba. Mateo la sostenía por el collar improvisado. Llegaron a una bifurcación. El fantasma se detuvo. Aquí nos separamos. Yo bloqueo. Ustedes corren. Mateo negó con la cabeza. No. Ven con nosotros. El viejo perro lo miró. Su ojo sano era un pozo de noches. Algunos nacimos para bloquear puertas, niño. Otros para abrirlas. Cobre lamió el hocico del fantasma. Un gesto breve. El viejo asintió. Vayan. Se giró. Corrió hacia las voces. Un aullido ronco resonó en el túnel. Los guardias gritaron. Disparos. El eco retumbó. Cobre empujó a Mateo. Corrieron. La perra tropezó. Mateo la cargó sobre los hombros. Pesaba, pero siguió. El túnel se abrió a una rejilla. Afuera, el jardín. La noche. El olor a rosas químicas. Salieron. La luna era una moneda rota. Corrieron entre los arbustos. Cobre olfateó. El rastro de oud y vainilla estaba en todas partes, pero también otro, sangre fresca. Humana. Llegaron al borde del jardín. Una verja alta. Mateo buscó la llave maestra. No abría. Cobre olfateó el suelo. Encontró una sección floja. Empujó. La verja cedió lo justo. Salieron a un callejón. La ciudad rugía a lo lejos. Mateo dejó a la perra en el suelo. Ella se quedó quieta, respirando con dificultad. Cobre se giró. Miró la mansión. Las luces de seguridad parpadeaban. Sirenas lejanas. Mateo tomó la mano del perro. Tenemos que ir con Lucía. Cobre asintió. Olfateó. El rastro de Lucía. Jabón, café, taller abandonado. Lejos. Pero posible. Empezaron a caminar. La perra cojeaba. Mateo la sostenía. Cobre iba delante, guiando. En el túnel, el aullido del fantasma se había apagado. Solo quedaban ecos. En la mansión,
Valeria Santa Cruz miraba las cámaras. Vio la jaula vacía. Vio la sangre en el suelo. Vio la sombra de un niño, llamó al jardinero, tu hijo. Tráemelo, el hombre palideció, señorita, él, ahora, colgó, en el jardín, Cobre se detuvo. Olfateó el aire. Oud y vainilla. Miedo y poder. Pero también algo más, un zapato, el mismo zapato roto, clavado en la mano de un cadáver, el guardia yacía en el túnel. El cuello torcido. Los ojos abiertos. El zapato rojo de Valeria hundido en la palma, como si lo hubiera agarrado en el último segundo. Cobre se acercó. Olfateó. Sangre. Miedo. Y algo peor, el olor del fantasma, ya no se movía. La mansión se había convertido en un avispero. Valeria Santa Cruz bajó al laboratorio con tacones nuevos, rojo sangre, sin una arruga, y el rostro más pálido que el mármol de las paredes. El ascensor privado descendió con un susurro mecánico. Cuando las puertas se abrieron, el aire olía a gas residual, a sangre y a algo que ella no quería nombrar, derrota. El guardia estaba allí, tirado en el túnel de servicio, el cuello torcido en un ángulo imposible. En su mano derecha, clavado como una daga, el zapato que ella había perdido en la avenida. El tacón roto había atravesado la palma, la sangre se había secado en costras negras. Valeria se quedó inmóvil un segundo. Luego se agachó, tomó el zapato con dos dedos y lo arrancó. El cuerpo se sacudió levemente, un reflejo post-mortem que la hizo retroceder. ¿Quién? Susurró, revisó las cámaras desde su tableta. Imágenes granuladas, una sombra canina, un niño, la jaula vacía. El perro. El mismo perro. El que había pateado. El que debería estar muerto, en su mente, un diario que nunca escribía en papel, solo en la memoria. Hoy perdí un zapato. Mañana perderé más. El animal no puede ser tan listo. Nadie puede ser tan listo, ordenó cerrar la mansión. Puertas blindadas. Cámaras en infrarrojo. Guardias con armas. El jardinero fue despedido en el acto, su hijo, buscado. Valeria caminó por los pasillos como una reina en un tablero de ajedrez donde todas las piezas se habían vuelto negras. En el vestidor, se quitó los tacones. Los contó de nuevo. 246, uno menos para siempre. Se miró en el espejo. Tocó la piel bajo los ojos. El siren funcionaba, sí. Pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente, recordó al guardia muerto. Era el mismo que años atrás había ahogado al cachorro en la piscina por orden suya. El mismo que había arrastrado a la perra preñada al laboratorio. El mismo que ahora yacía con su zapato en la mano. El destino tiene un sentido del humor cruel, pensó. Pero yo soy más cruel, activó el protocolo de emergencia. Gas venenoso en los túneles. Cámaras selladas. Nadie entraría. Nadie saldría. En el túnel, Cobre, Mateo y la perra cocida corrían. El agua llegaba a las rodillas. El olor a gas era dulce, pegajoso, como miel envenenada. Mateo cargaba a la perra sobre los hombros, sus piernas temblaban. Cobre iba delante, olfateando. El fantasma se había quedado atrás. Su aullido aún resonaba en los oídos del niño, el gas los alcanzó. Primero un picor en la garganta. Luego un peso en el pecho. La perra gimió. Cobre tosió. Mateo tropezó. Cayó al agua. La perra se deslizó de sus hombros. Cobre la empujó con el hocico. La perra se levantó. Siguieron, el fantasma apareció de nuevo. Corría hacia ellos. Su ojo ciego brillaba. Su boca abierta. Un grito sin sonido, corre. Gritó Mateo, pero el viejo perro no corría hacia ellos. Corría hacia la puerta de acero que separaba los túneles. Se lanzó contra ella. Su cuerpo golpeó el metal. La puerta se cerró. El pestillo cayó, el gas se detuvo, el fantasma se giró. Miró a Cobre. Un segundo. Luego se dejó caer. Su cuerpo bloqueó la puerta. El gas lo envolvió. Su aullido se convirtió en un gorgoteo.
Luego silencio, Cobre se detuvo. Olfateó. El olor del fantasma se desvanecía. Lealtad. Huesos viejos. Amor sin nombre, Mateo lloró. La perra lamió sus lágrimas. Cobre empujó al niño. Salieron a un túnel lateral. El aire era más limpio. El olor a jardín. A libertad. Mateo dejó a la perra en el suelo. Ella caminó. Sus patas temblaban, pero caminó. Por primera vez en años, Cobre olfateó el cuerpo del guardia. El zapato ya no estaba. Pero el olor de Valeria estaba en todas partes. Oud y vainilla. Miedo y poder. Y ahora, algo más. Pánico. En la mansión, Valeria vio todo en las cámaras. Vio al niño. Vio al perro. Vio a la perra cocida caminar. Vio al viejo perro morir, llamó al jardinero, tu hijo está dentro. Tráemelo. O lo encontraré yo, el hombre colgó. Miró a su esposa. Ella lloraba. Él tomó su chaqueta, en el jardín, Cobre, Mateo y la perra se escondieron entre los rosales. La luna era una hoja afilada. El niño temblaba, tenemos que ir con Lucía, susurró, Cobre asintió. Olfateó. El rastro de Lucía estaba lejos. Pero posible, empezaron a caminar. La perra cojeaba. Mateo la sostenía. Cobre iba delante, en la mansión, Valeria activó el gas de nuevo. Pero esta vez, en los túneles principales. Los guardias corrieron. Las puertas se cerraron, ella se quedó sola en el laboratorio. Miró la jaula vacía. Tocó los barrotes. Fríos. Vacíos, en su mente, el diario, perdí un zapato. Perdí un guardia. Perdí una perra. Perdí un niño. Perdí un perro viejo. ¿Qué perderé mañana? Se miró en el reflejo de la jaula. Su rostro perfecto. Sus ojos vacíos, en el jardín, Cobre se detuvo. Olfateó el aire. Oud y vainilla. Miedo y poder. Pero también algo más, un olor nuevo, sangre de cachorro, recién nacida, en algún lugar de la mansión, un cachorro lloraba. El túnel olía a muerte y a lealtad. Cobre regresó solo, dejando a Mateo y a la perra cocida, a la que el niño había empezado a llamar Luna, ocultos entre los rosales. El perro avanzaba cojeando, la venda rota colgando como una bandera de rendición. El gas se había disipado, pero el aire aún picaba en la garganta. Cada paso era un latido de dolor en el hocico, pero el olor del fantasma lo atraía como un faro negro. Llegó al lugar. El viejo perro yacía de costado, la lengua fuera, el ojo ciego mirando al infinito. El cuerpo bloqueaba la puerta de acero, el pestillo seguía echado. Cobre se acercó. Olfateó. Huesos viejos, túneles, noches sin luna. Y ahora, nada. El fantasma ya no olía a vida. Cobre se sentó. Apoyó la cabeza sobre el lomo del viejo. El pelaje gris estaba frío. El perro cerró los ojos. No lloró, los perros no lloran como los humanos. Pero algo dentro de él se rompió, un hueso invisible que nunca sanaría. Recordó la voz ronca, algunos nacimos para bloquear puertas. Recordó el aullido que había detenido al gas. Recordó la mirada del ojo sano, se quedó allí hasta que el olor a muerte fue más fuerte que el de lealtad. Entonces se levantó. Lamió el hocico del fantasma una última vez. Un gesto breve. Una despedida sin palabras, regresó al jardín. Mateo lo esperaba, abrazando a Luna. El niño tenía los ojos hinchados. Luna temblaba, pero sus patas la sostenían. Por primera vez en años, caminaba sin jaula. Tenemos que sacarla, susurró Mateo. Cobre olfateó. El rastro de Lucía, jabón, café, taller abandonado. Lejos, pero posible. Empujaron la verja floja. Salieron al callejón. La ciudad era un murmullo lejano. La luna, una herida plateada, caminaron. Luna cojeaba. Mateo la sostenía. Cobre iba delante, guiando.
El dolor en el hocico era constante, pero el olor de Luna lo mantenía en marcha. Perra preñada. Gemidos. Agua fría. Cachorros que ya no respiraban, llegaron al taller al amanecer. La puerta oxidada chirrió. Lucía estaba dentro, cosiendo la pata de un gato callejero. Vio al niño. Vio al perro. Vio a la perra cosida. Dios mío, dejó la aguja. Corrió. Abrazó a Mateo. Luego a Cobre. Luego a Luna. La perra lamió su mano. Salada. Temblorosa, Lucía revisó los ojos cosidos. El hilo negro estaba infectado. Tomó tijeras. Cortó con cuidado. Luna gimió. Los ojos eran dos pozos ciegos, pero vivos. La perra parpadeó. Por primera vez en años, vio luz. Mateo lloró. Cobre se acurrucó contra Luna. Ella lamió su hocico herido. Sangre de cachorro. Hogar, Lucía encontró el chip. Estaba incrustado en el cuello de Luna, bajo la cicatriz. Lo extrajo con pinzas. Un dispositivo pequeño, negro. Lo conectó a su computadora vieja, la pantalla se encendió. Videos. Decenas. Perros inyectados. Cachorros abiertos en mesas de acero. Gritos silenciosos. Valeria Santa Cruz supervisando. El Cire Mantiedad. Glándulas de cachorros vivos. Lucía palideció. Esto es prueba. Esto la destruye. Mateo miró la pantalla. Vio a su padre en un video, años atrás, denunciando. Vio cómo lo despedían. Vio cómo Valeria sonreía. Cobre olfateó el chip. Oud y vainilla. Miedo y poder. Y ahora, algo más. Verdad, Lucía guardó el chip en un sobre. Lo selló. Tenemos que ir a la policía. Pero primero, a un lugar seguro, salieron. Luna caminaba sola. Sus patas temblaban, pero caminaba. Cobre iba a su lado. Mateo detrás, en la mansión, Valeria despertó con el sol. Revisó las cámaras. Jaula vacía. Guardia muerto. Perro viejo muerto. Niño desaparecido, llamó al jardinero, tu hijo. Tráemelo, el hombre llegó temblando. Su esposa lo seguía. Valeria los miró desde lo alto de la escalera, tu hijo robó algo mío, no sé dónde está, mintió el hombre, Valeria sonrió. Fría, lo encontraré, en el taller, Lucía preparó una camioneta vieja. Cargaron mantas, agua, comida. Luna se acostó en la parte trasera. Cobre se quedó a su lado. Mateo se sentó adelante, Lucía arrancó. El motor tosió. Salieron a la ciudad, Cobre miró por la ventana. La mansión se alejaba. Oud y vainilla. Miedo y poder. Pero también algo más, un cachorro lloraba, en algún lugar, en la mansión, Valeria encontró la jaula vacía. Tocó los barrotes. Fríos. Vacíos. Encontró la llave maestra robada. Encontró huellas de niño, llamó a los guardias, cierren la ciudad. Encuentren al niño. Al perro. A la perra, en la camioneta, Mateo miró a Lucía, ¿qué hacemos con los videos? Los mostramos. Al mundo, Cobre cerró los ojos. El olor de Luna lo calmaba. Perra preñada. Gemidos. Agua fría. Pero ahora, algo más, libertad, el motor rugió. La ciudad se abrió delante, en la mansión, Valeria se miró en el espejo. Tocó su rostro. El siren funcionaba. Pero no lo suficiente, en su mente, el diario, perdí un zapato. Perdí un guardia. Perdí una perra. Perdí un niño. Perdí un perro viejo. Perdí un chip. ¿Qué perderé mañana? Se giró. Tomó un nuevo par de zapatos. Negros. Tacón alto, salió al jardín. El sol era una moneda de cobre, en la camioneta, Cobre abrió los ojos. Olfateó el aire. Oud y vainilla. Miedo y poder, pero también algo más, un cachorro, llorando, en algún lugar, la camioneta aceleró.
Querido nadie. Si alguna vez encuentras estas cartas, sabrás que las escribí en la noche, en los tejados, con el olor de la lluvia y el miedo pegados a la piel. Mateo. La camioneta de Lucía se detuvo en un callejón oscuro, detrás de un mercado cerrado. El motor tosió una última vez y murió. Afuera, la ciudad olía a lluvia y a miedo. Luna estaba en la parte trasera, acurrucada entre mantas. Cobre a su lado, vigilante. El chip con los videos descansaba en el bolsillo de Lucía, envuelto en plástico. Tenemos que movernos rápido, dijo ella. Valeria ya puso precio a nuestras cabezas. Mateo asintió. Tomó una mochila vieja. Metió agua, pan, una linterna. Miró a Luna. La perra cocida, ahora con ojos ciegos pero vivos, temblaba. Te llevo, susurró. La cargó sobre los hombros. Pesaba, pero el niño era fuerte. Cobre saltó al suelo. Olfateó. El rastro de Oud y Vainilla estaba en todas partes, pero también otro, guardias, botas, armas. Lucía cerró la camioneta. Subimos. Por los tejados. El primer tejado era bajo. Mateo trepó con Luna. Cobre saltó. Lucía detrás. La ciudad se abrió debajo, luces parpadeantes, sirenas lejanas, el rumor de una persecución que ya había empezado. Caminaron por azoteas de lata, de teja, de asfalto caliente. La lluvia comenzó a caer, fina al principio, luego fuerte. El agua lavaba la sangre seca del hocico de Cobre. Luna jadeaba. Mateo la sostenía con una mano, con la otra se agarraba a chimeneas oxidadas. En un tejado ancho, se detuvieron. Lucía sacó el chip. Lo miró. Esto termina esta noche. En la gala. Valeria lanza el sirem. Si proyectamos los videos allí, delante de todos. Mateo asintió. Miró a Cobre. El perro olfateó el aire. Oud y Vainilla. Miedo y poder. Pero también algo más. Un cachorro. Llorando. En algún lugar. Siguieron. Saltaron de tejado en tejado. La lluvia era un velo. Los guardias abajo gritaban. Linternas barrían las calles. En un tejado alto, Luna tropezó. Sus patas ciegas no veían el borde. Cayó. Mateo gritó. Cobre saltó. Agarró el collar de Luna con los dientes. Tiró. La perra quedó colgando del borde. Mateo se lanzó. Agarró una pata. Juntos la subieron. Luna jadeaba. Cobre lamió su hocico. Sangre de cachorro. Hogar. No puedes más, susurró Mateo. Quédate. Luna gimió. Se acurrucó contra una chimenea. Cobre la miró. Un segundo. Luego lamió su oreja. Una despedida. Mateo lloró. Lucía lo tomó del brazo. Ella elige. Luna se quedó. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ciegos miraban la ciudad. Como si viera. Cobre y Mateo siguieron. Lucía detrás. Saltaron a un tejado más bajo. Luego a otro. La gala estaba cerca. El Hotel Santa Cruz. Luces doradas. Coches negros. Vestidos caros. Cobre olfateó. Oud y Vainilla. Miedo y poder. Y ahora, algo más. Guardias. En el tejado opuesto, dos hombres con rifles. Lucía se agachó. Nos vieron. Mateo miró a Luna, lejos. La perra se levantó. Cojeó hacia el borde. Gimió. Un aullido bajo. Los guardias miraron hacia ella. Cobre corrió. Mateo detrás. Lucía detrás. Saltaron al siguiente tejado. Los disparos resonaron. Balas rebotaron en la lata. Luna aulló más fuerte. Distrajo. Los guardias corrieron hacia ella. Cobre y Mateo llegaron al hotel.
Una ventana abierta. Entraron. Un pasillo de servicio. Olor a cocina, a perfume, a miedo. Lucía los alcanzó. Tenemos que encontrar la sala de proyección. Cobre guió. Olfateó. Oud y vainilla. Miedo y poder. Llevaba a la gala. En el pasillo, un guardia. Cobre se lanzó. Mordió la pierna. El hombre gritó. Mateo pasó. Lucía tomó el arma. Siguieron. La sala de proyección. Puerta cerrada. Lucía usó la llave maestra robada. Entraron. Computadoras. Pantallas. El chip. Lucía lo conectó. Los videos se cargaron. Abajo, la gala. Valeria en el escenario. Vestido negro. Tacones rojos. Sonrisa perfecta. Damas y caballeros, el futuro de la belleza. Cobre olfateó. El cachorro. Llorando. En algún lugar. Mateo miró la pantalla. Vio a Luna en el tejado. Los guardias la rodeaban. No. Lucía pulsó Enter. Las pantallas de la gala se encendieron. Los videos. Perros inyectados. Cachorros abiertos. Valeria supervisando. Gritos. Invitados que huían. Valeria palideció. Cobre corrió. Mateo detrás. Lucía detrás. Salieron al pasillo. Guardias. Disparos. Cobre saltó. Mordió. Mateo corrió. Lucía disparó al aire. Llegaron a la gala. Caos. Valeria en el escenario, gritando. Cobre se lanzó. No a morder. A mirar. Se sentó frente a ella. Sangrando. La miró. Valeria levantó un arma. Mateo gritó. Lucía empujó al niño. Cobre no se movió. Valeria disparó. La bala rozó la oreja de Cobre. Sangre. Mateo corrió hacia el perro. Lucía gritó, salgan. Pero Cobre se giró. Corrió hacia Valeria. No a morder. A recordar. La gala era un caos de cristales rotos y gritos ahogados. Los invitados corrían hacia las salidas, pisoteando bolsos de diseñador y copas de champán. En las pantallas gigantes, los videos seguían rodando, cachorros abiertos en mesas de acero, glándulas extraídas aún palpitantes, la voz fría de Valeria dando órdenes. El Cire Mantiedad brillaba en frascos dorados sobre el escenario, pero ya nadie lo miraba. Cobre avanzaba entre las piernas que huían. La oreja rosada por la bala sangraba caliente, cada gota golpeaba el mármol como un tambor. Olía a miedo humano, a perfume caro quemado, a oud y vainilla en pánico. Mateo corría detrás, la mochila golpeándole la espalda. Lucía cerraba la marcha, el arma del guardia en la mano, el cañón aún caliente. En el escenario, Valeria Santa Cruz sostenía el micrófono como si fuera un arma. Su vestido negro se había rasgado en el dobladillo, un tacón rojo estaba roto. Intentó gritar órdenes, pero la multitud la ignoraba. Vio al perro. Vio al niño. Vio a la veterinaria. ¿Ese es el perro que me atacó?, dijo al micrófono, la voz amplificada temblando de rabia. Seguridad, 2 guardias subieron al escenario. Cobre se detuvo a 3 metros. No gruñó. Solo miró. Sus ojos eran 2 pozos donde Valeria vio su propio reflejo, perfecto, pero roto. Lucía levantó el arma al techo y disparó. El estruendo detuvo a todos. Miren las pantallas. Gritó. Esto es lo que paga su belleza. Los videos volvieron a rodar. Un cachorro recién nacido, aún con el cordón umbilical, abierto en vivo. La glándula pineal extraída. El sirem inyectado en el rostro de una modelo. Los invitados que quedaban vomitaron. Algunos sacaron teléfonos. Otros se desmayaron. Valeria soltó el micrófono. Corrió hacia la salida lateral. Cobre la siguió.
No corría para morder. Corría para recordar. Mateo alcanzó al perro. Le puso el collar improvisado, una cámara GoPro que Lucía había atado con cinta. El LED rojo parpadeaba. Grababa todo. Ve, Cobre. Muéstrale al mundo. El perro saltó al escenario. La cámara captó el rostro de Valeria de cerca, maquillaje corrido, ojos inyectados, miedo real. Ella levantó el arma de nuevo. Aléjate, animal. Cobre se sentó. La miró. La oreja sangraba sobre el mármol blanco. Valeria apretó el gatillo. Clic, vacío. El público gritó. Alguien lanzó una silla. Otro invitado grababa con el móvil. Lucía y Mateo subieron al escenario. Lucía tomó el micrófono. Valeria Santa Cruz no solo experimenta con perros. El Cire Mantiedad lleva glándulas de cachorros vivos. Vivos. Esto es lo que compran. Señaló los frascos dorados. Uno se rompió al caer. El líquido viscoso se derramó, oliendo a sangre y químicos. Valeria retrocedió. Tropezó con el tacón roto. Cayó de espaldas. El vestido se rasgó más. Cobre se acercó. No mordió. Lamió la sangre de su propia oreja. Luego la miró. En ese momento, la cámara de Mateo transmitía en vivo a través del chip que Lucía había conectado al sistema de la gala. Miles de personas veían. Redes sociales explotaban. Almohadilla Santa Cruz asesina era tendencia mundial. Valeria se arrastró hacia atrás. No es cierto. Es un montaje. Pero las pantallas mostraban la verdad. Su firma en los documentos. Su voz dando órdenes. Su rostro sonriendo mientras un cachorro moría. Los guardias dudaron. Uno bajó el arma. Otro se quitó el auricular. Lucía se acercó a Valeria. Se acabó. Valeria miró a Cobre. Vio el collar con la cámara. Vio la oreja sangrante. Vio sus propios ojos reflejados en los del perro. No, susurró. Intentó levantarse. El tacón roto cedió. Cayó de nuevo. Cobre se acercó más. No gruñó. Solo olió. Oud y vainilla. Miedo y poder. Pero ahora, algo más. Derrota. Mateo se arrodilló junto al perro. Le quitó el collar. La cámara seguía grabando. Vamos, dijo Lucía. La policía viene. Salieron por la puerta trasera. La lluvia había parado. El aire olía a ozono y a libertad. En el escenario, Valeria se quedó sola. Los frascos rotos. Los videos en bucle. El perro ya no estaba. Se miró las manos. Tremaban. En su mente, el diario, perdí un zapato. Perdí un guardia. Perdí una perra. Perdí un niño. Perdí un perro viejo. Perdí un chip. Perdí una gala. Perdí mi nombre. Se levantó. Cojeó hacia la salida. Un tacón roto. El vestido rasgado. El rostro sin maquillaje. Afuera, la policía llegaba. Sirenas. Luces azules. Cobre, Mateo y Lucía corrían por callejones. Luna los esperaba en el tejado, viva. Los guardias la habían dejado, confundidos por el caos. Se reunieron. Luna lamió la oreja sangrante de Cobre. Mateo lloró. Lucía abrazó a todos. La cámara seguía grabando. En la gala, Valeria fue detenida. Intentó correr. Tropezó con su propio tacón roto. Cayó por las escaleras de mármol. No murió. Quedó paralítica. Pero eso sería mañana. Esta noche, Cobre miró la ciudad. Olía a lluvia limpia. A hierba. A cachorros que nunca conocerían jaulas. Mateo le rascó detrás de las orejas. Vamos a casa. Cobre cerró los ojos.
Por primera vez, el olor a oud y vainilla se desvanecía. El mármol del escenario estaba frío bajo las patas de cobre. La sangre de su oreja rosada goteaba, cada gota un eco en el silencio que siguió al caos. La gala era un campo de batalla, copas rotas, sillas volcadas, frascos de sirem destrozados que brillaban como sangre dorada bajo las luces. Los invitados habían huido, las pantallas seguían proyectando videos de cachorros abiertos, sus gemidos mudos resonando en la sala vacía. Valeria Santa Cruz estaba en el centro, de rodillas, el vestido negro rasgado, un tacón roto. Su rostro, antes perfecto, era una máscara de pánico y maquillaje corrido. Cobre no gruñó. No mordió. Se acercó despacio, cojeando, la oreja sangrante dejando un rastro rojo. La cámara en su collar seguía grabando, el LED rojo parpadeando como un ojo vivo. Mateo estaba a su lado, temblando, las manos apretadas en puños. Lucía, detrás, sostenía el arma descargada, los ojos fijos en Valeria. Afuera, las sirenas de la policía se acercaban, un coro que prometía justicia. Valeria levantó la mirada. Vio al perro. Vio sus ojos, dos pozos profundos, oscuros, donde su propio reflejo se retorcía. No era odio lo que veía. Era memoria. Oud y vainilla. Miedo y poder. Sangre de cachorro. Jaulas. Agua fría. Un zapato roto. No, susurró. No puedes, intentó levantarse. El tacón roto cedió. Tropezó. Sus manos arañaron el mármol, buscando apoyo. Encontraron algo, el zapato. El mismo zapato del primer día, el que había perdido en la avenida, ahora cubierto de sangre seca, traído por el caos de la gala. Lo sostuvo, como si fuera un talismán. Como si pudiera devolverle el control. Cobre se detuvo a 1 metro. Se sentó. La sangre seguía goteando. Olfateó el aire. Oud y vainilla. Miedo y poder. Pero ahora, algo más. Derrota. Humedad. Lluvia limpia. Mateo dio un paso. Su voz era un hilo. Dijiste que era escoria. Mira lo que eres ahora. Valeria lo miró. Sus ojos estaban vidriosos. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Las pantallas mostraban su firma en documentos. Su voz dando órdenes. Su sonrisa mientras un cachorro moría. Lucía se acercó. Dejó caer el arma vacía. No la necesitaba, se acabó, Valeria. El mundo lo sabe. Valeria apretó el zapato contra su pecho. El tacón roto se clavó en su palma. Sangre fresca brotó, mezclándose con la seca. Intentó levantarse de nuevo. Esta vez, el otro tacón cedió. Cayó hacia atrás, hacia las escaleras de mármol que bajaban del escenario. El tiempo se ralentizó. Cobre vio cada segundo. El vestido negro ondeando como una bandera rota. El zapato cayendo de su mano, girando en el aire. El cuerpo de Valeria golpeando el primer escalón, el segundo, el tercero. El crujido de huesos. El grito que se cortó. El silencio final. No murió. Quedó tendida al pie de las escaleras, las piernas torcidas, los ojos abiertos al techo. Paralítica. El zapato roto rodó hasta detenerse junto a su mano inmóvil. Cobre no se movió. Solo miró. No había venganza en sus ojos. Solo memoria. Oud y vainilla. Miedo y poder. Y ahora, nada. Mateo corrió hacia él. Lo abrazó. El perro lamió sus lágrimas. Saladas. Temblorosas. Lucía se arrodilló junto a Valeria. Comprobó su pulso. Vivo. Pero roto. Llamen a una ambulancia, dijo a los guardias que entraban, atónitos. La policía irrumpió. Luces azules. Gritos. Esposas. Los videos seguían en las pantallas. El mundo miraba. Almohadilla Santa Cruz asesina era un incendio en las redes. Los laboratorios fueron clausurados esa noche. Los perros, liberados. Jaulas abiertas. Aullidos de libertad. Cobre, Mateo y Lucía salieron al amanecer.
Luna los esperaba en un callejón, viva, cojeando pero fuerte. Los guardias la habían dejado, confundidos por el caos. La perra lamió la oreja sangrante de Cobre. Él lamió sus ojos ciegos. Sangre de cachorro. Hogar, Lucía los llevó a un refugio clandestino. Un lugar seguro. Perros rescatados. Cachorros corriendo. Olor a hierba, a comida, a vida. Mateo adoptó a Cobre. Luna se quedó con ellos. Los videos se entregaron a la justicia. Valeria, paralítica, enfrentó juicios. Su imperio se derrumbó. Los zapatos, 246 pares, fueron subastados para pagar reparaciones. Años después, la mansión Santa Cruz era un cascarón. Maleza crecía entre el mármol. Los rosales químicos estaban muertos. Cobre, ahora viejo, caminaba con Mateo por la avenida donde todo empezó. El pelaje rojizo estaba gris. La oreja herida, una cicatriz. Cojeaba, pero sus ojos seguían brillando. Mateo, ya un adolescente, llevaba una correa suelta. No la necesitaba. Cobre nunca se alejaba, pasaron frente a la mansión en ruinas. El viento traía olor a hierba y lluvia. Cobre se detuvo. Olfateó. Ya no había oud y vainilla. Solo tierra. Solo vida. Mateo se arrodilló. Rascó detrás de las orejas de Cobre, ¿recuerdas? Susurró. Cobre lamió su mano. Recordaba. El zapato. El dolor. El fantasma. Luna. Los cachorros que nunca conocerían jaulas. En algún lugar, un cachorro nació. Libre. Sin saber que alguien peleó para que nunca le cosieran los ojos, Cobre cerró los ojos. El sol era una moneda de cobre, cálida. La ciudad olía a lluvia limpia. A hogar. Mateo sonrió. Tomó la correa. Siguieron caminando, el zapato final estaba roto. Para siempre.